servidor. ¿Cómo están, hermanos? Una alegría estar de nuevo con ustedes. Ahora en el tema número 8, enseñanza sobre el servicio y la renuncia. El tema anterior, recuerdan, se reflexionó acerca de la sinodalidad desde la llamada a ser discípulos. Y hoy, pues es importante que nosotros tengamos conciencia de que este discipulado tiene un estilo. Todo discípulo en camino con Jesús se configura con su maestro en abnegación, servicio y entrega de la propia vida. Que son las claves, pues, que deben ayudarnos para vivir ese estilo de discipulado que hoy se nos invita a seguir de Jesús. Vamos a hacer nuestra oración para pedirle al Espíritu Santo su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no nos dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinar terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentir la sed de almas que me infunde tu calor. Vale la pena que nosotros nos adentremos un poquito en San Lucas ya y veamos un poquito cómo entonces vamos a encontrar algunas lecturas. Por ejemplo, Lucas 14, versículos del 25 al 27, que dice así: caminaba con Jesús un gran gentío, se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Y el que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Esta es una lectura muy linda, pero también es una actitud ya que nos invita a Jesús a tener como discípulos. Y por eso nos pone, Él quiere ser primero, que lo prefiramos a Él por encima de todo. Este es un sentido ya de radicalidad, y que nosotros tenemos que entender un poquito que pues Jesús nos lo presenta de esta manera para que nosotros veamos, quiero ser discípulo, pero para hacerlo tengo que empezar a vivir estos rasgos. Hablemos un poquito entonces de la abnegación y renuncia de los discípulos en el camino con Jesús. Así que un poquito aplicando esto que acabamos de leer, vamos a encontrar pues diferentes momentos en que primero Jesús anuncia su pasión. Hay 3 momentos en esa subida a Jerusalén donde Él habla precisamente de su pasión a sus discípulos. Le dice, al Hijo del Hombre lo van a apresar, lo van a condenar, lo van a azotar, lo van a crucificar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Se lo dijo 3 veces en diferentes momentos en esa subida, y los apóstoles no fueron capaces de comprender y entender la profundidad de este mensaje. Dice que no comprendían lo que decía y no se atrevían a preguntarle a Jesús. ¿Y esto por qué? Porque a ellos era difícil comprender realmente esa radicalidad. Sin embargo, Jesús insiste por 3 veces en diferentes momentos sobre este camino
de la cruz que Jesús va a tener que asumir. Y a través de eso también les va dando enseñanzas. Podemos detenernos en algunos elementos que San Lucas en ese camino a Jerusalén les va enseñando a sus apóstoles. Primero, que hablábamos hace un momentito, el que no prefiere a Jesús antes que a su padre, a su madre, a su familia, no puede ser discípulo mío, incluso hacia sí mismo dice, no puede ser discípulo mío. Y esto me parece a mí que es muy importante que nosotros lo entendamos. Estas son cosas que tenemos que tener muy claras, que el Señor quiere esa radicalidad nuestra. Y entonces, otro segundo elemento que aparece también en San Lucas, en el capítulo 14, versículo 25, es como caminando hacia Jerusalén, de repente una persona le dice ahí, que le lleva como discípulo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, los pájaros tienen nido, las horas madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y entonces se quedan todos como pensando, bueno, Jesús, ese es el estilo de su vida, no tiene nada, ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Eso lo refleja él en su estilo de vida. Y eso es lo que les está diciendo, seguir conmigo no es llenarse de dinero, de prestigio, de posesiones o de beneficios, sino es negarnos a sí mismos. Entonces es una radicalidad que es fuerte. Y dice que otro lo llama a él y le dice, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús en esto también es firme y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Anunciar el reino de Dios. Y aquel joven quizá tampoco entendió la profundidad de este mensaje, pero Jesús no lo estaba diciendo. Lo demás que uno hace en este mundo sin Dios es como que no tiene sentido en su vida. Y un tercer momento, cuando va también otro y le dice, Señor, pero déjame a mí también, que yo puedo seguirte. Y dice, el que pone la mano en el arado y vuelve su vista atrás, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le digo sí al Señor, pero luego después, ¿y si dejo aquello? ¿Y si mi familia? ¿Y si mi trabajo? ¿Y si mis amigos? ¿Y si mi prestigio? Y siempre estoy en cosas que voy dejando y que no soy capaz de renunciar por todas ellas. No es digno, dice el Señor, no lo merezco. Es decir, son rasgos que nos deben ayudar a entender la radicalidad de lo que el Señor nos está pidiendo. Tenemos que aprender a entender este estilo de discipulado que Jesús le está pidiendo a sus apóstoles, porque con ellos va, pero eso se refleja con los apóstoles para que también nosotros lo entendamos como el estilo de vida que nosotros tenemos que vivir. Y por último, se encuentra con un joven, el Señor, que le dice, ¿qué necesito yo para entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y este joven le dice, ¿cuáles son, Señor? Y él dice, no matar, no fornicar, no robar. En fin, le dice los 10 mandamientos. Y este joven le dice, todo lo he cumplido. Y el Señor le dice, le da una mirada cariñosa y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Cuando le dijo esto a este joven, ya se imaginan ustedes esa radicalidad de Jesús. Vende todo lo que tienes. Dicen que era un joven muy rico. Y entonces, claro, se fue sigilosamente callado. Creo que también es otra de las cosas que el Señor nos pide, dejar cosas. Deja tus bienes y sígueme. Esto me parece a mí muy importante. Bueno, estas son palabras y enseñanzas que Jesús en ese seguimiento va presentando y que nosotros tenemos que leer pues detenidamente para comprender lo que significa ese seguimiento de Jesús. Y también en algún momento Jesús separa a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir unos que Elías, que Jeremías o alguno de los profetas. Y les dicen, pero ustedes quién dicen que soy yo directamente, no que dicen de
de mí que soy, sino ustedes qué creen que soy yo. Entonces dicen que Pedro tomó la palabra y le dijo, yo creo que tú eres el Mesías, el que tenía que venir. Y entonces Jesús les dice inmediatamente, al Hijo del Hombre lo van a apresar, lo van a condenar, lo van a azotar, lo van a crucificar y morirá. Pero al tercer día resucitará. Es decir, que Jesús es radical y les enseña el camino, que es un camino que implica morir. Y les está haciendo ver esto. Y los apóstoles tenían dificultad para entender estas cosas. No me voy a detener en esto, pero sí lo que para los apóstoles significó escuchar esto fue duro. Pero esto significó también reflejarles a ellos el estilo de vida como discípulos que tenían que vivir. Y otro rasgo más que encontramos ahí en ese camino es la transfiguración del Señor. Recuerdan ustedes, Pedro, Santiago y Juan, que suben con él al monte Tabor, y estando en el monte Tabor Jesús se transfigura, sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, su rostro resplandeciente como el sol, y entonces aparecen Moisés y Elías, hablando sobre cómo Jesús iba a cumplir con su misión de morir por todos. Estaban en eso. Ellos se dan cuenta de esta situación de Jesús, que su radicalidad era esa. Y entonces, en ese momento, precisamente, Jesús, ellos dicen, qué bueno es estar aquí, hagamos 3 tiendas, y una nube los cubrió, que es la presencia del Espíritu Santo, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Y porque iba a cumplir la vocación y la misión que tenía que realizar Jesús en el nombre del Padre. Entonces creo que son elementos que nos presenta esta subida a Jerusalén, que nos presenta la radicalidad de Jesús, pues, y su muerte. El discípulo, pues, no solamente va a compartir este camino de Jesús, sino también este destino trágico, que para nosotros debe ser lo que marca precisamente la vida de Jesús, su muerte. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar conscientes que esta abnegación, este servicio, esta entrega a la vida para el seguimiento de Jesús debe ser una realidad que nos llame la atención a cada uno de nosotros y que nos invita también a tomar la cruz de cada día, como se lo va a decir después de él. El que no me sigue y toma su cruz de cada día no puede ser mi discípulo. Y el que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Entonces nos está hablando de la necesidad de ser muy radicales. Seguir a Jesús, pues, es algo importante, serio y consecuente en nuestras vidas. Tenemos que tener conciencia de eso. Nos presenta también el rasgo del siervo de Yahvé, que recuerdan ustedes que aparece precisamente en el profeta Isaías, en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50, donde los profetas como Isaías son amenazados, son perseguidos, y que fueron profetas que fueron condenados a muerte incluso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esas eran realidades que vivían también los profetas, y que Jesús, para seguir a Jesús, nosotros tendríamos que entender que hay que experimentar esa prueba, el sufrimiento, y estar expuestos al rechazo, o incluso al martirio, como en muchos casos se ha dado dentro de la iglesia. Cada vez pues que San Lucas pone en labios de Jesús exhortaciones e indicaciones y exigencias para sus discípulos, está proyectándose él en su propia misión profética a los discípulos y también a lo que va a ser nuestra iglesia. Él mismo, creo yo, dejó a los suyos, precisamente a su familia, a su madre. Él se entregó por entero al Padre y dedicó su vida para eso. Su vida, el anuncio al servicio del reino. Y esto es precisamente lo que espera de cada uno de nosotros como sus discípulos. La misión profética pues, de Jesús está destinada a realizarse en cada uno de los discípulos, dejar que la vida de Jesús se haga una realidad en todos los aspectos de nuestras vidas. La continuidad está en este proceso de la construcción del reino, se ve muy claramente con los 12 apóstoles y
con los 72 discípulos, y cómo a partir de Pentecostés empiezan a predicar, a evangelizar, y que van haciendo ellos también prodigios, curando enfermos, haciendo milagros, ensanchando los límites del Evangelio a países extranjeros. Esta es la realidad de lo que se va a dar. Pero también la discontinuidad es que fundamentalmente se manifiesta en que Jesús inaugura un nuevo profetismo actuando con su propia autoridad, mientras que los discípulos dan testimonio y se confuran con él. Anunciar el Evangelio como renuncia, abnegación, servicio y entrega de la vida propia. Eso es lo que tenemos nosotros que alcanzar. Así que en conclusión, tenemos que decir que hay que imitar a Jesús en su obra y en su destino, que nos invita a convertirnos nosotros también hoy, como Él lo hizo con nosotros, en un espejo de estilo propio de Jesús, un servicio abnegado y su generosa entrega hasta las últimas consecuencias. Es lo que nosotros también tenemos que ir reflejando. Y nos lo presenta en 3 dimensiones. En el aspecto programático, que quiere decir asumir su vida en el programa evangelizador de Jesús con el estilo de vida que Él vivió. Performativo es o significa los discípulos que se van configurando con Jesús en la medida que viven como Él. Es configurarse, hacerse como Jesús. Y tercero, interpretativo, que se reconoce al discípulo como profeta del reino al modo de Jesús. Es decir, al estilo abnegado, misericordioso y servicial de Jesús. En fin, esto es, hermanos, en pocas palabras, el contenido de este tema que hoy nos haya llamado pues a reflexionar, y que creo que cada uno de nosotros pues tiene que aprender a encontrar en esta enseñanza el estilo de servicio y de renuncia y abnegación que tenemos que vivir como discípulos de Jesús en este proceso sinodal en el que estamos caminando. Vamos a concluir dándoles las 2 preguntas con las que vamos a reflexionar en esta ocasión. La primera, poner en práctica la enseñanza de Jesús como discípulo en tu comunidad pastoral o servicio. La repito, pones en práctica la enseñanza de Jesús como discípulo en tu comunidad pastoral o servicio. Explica cómo. Es una pregunta para que dialoguemos. Y segundo, ¿cómo llevas tú la abnegación, servicio o entrega en tu comunidad pastoral o servicio? Serían las 2 preguntas que tenemos que reflexionar. En fin, creo que es importante pues que sigamos meditando y reflexionando, dialogando sobre este estilo de ser discípulos, como nos lo ha presentado hoy precisamente este proceso sinodal, para que nosotros logremos esa integración, esa comunión con nuestros hermanos en nuestras parroquias. Así que vamos a terminar pues con nuestra oración final. Te damos gracias, Señor, Dios omnipotente, por todos sus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Que tengan un buen día.